Ok, chicos, esta última clase va a entrar en el primer parcial. A partir del siguiente ya es tema del segundo parcial. ¿Ya? Vamos a tratar lo que son patologías que se conocen o engloban dentro de lo que se llama el niño vomitador. ¿Ya? Hablando del niño vomitador, hay patologías muy comunes, como por ejemplo el reflujo, tenemos la proteína de la leche de vaca y la hipertrofia de píloro, que son las más comunes. ¿Listo? Entonces, el niño vomitador implica varias enfermedades y muchas más de las que les dije, pero como les digo, siempre busco lo más frecuente. Vamos a hablar de generalidades con respecto al vómito y lo vamos a diferenciar de regurgitación. Y antes de que lean y tomen foto, ¿cuál es la diferencia entre vómito y regurgitación? Voy a leer. ¿Qué es el vómito? La función del líquido alimentación. Ya, eliminación del contenido gástrico. ¿Y la regurgitación? Eliminación del contenido gástrico también. A alimentação seria bom, alimento algo assim. E a reabilitação é um contexto gástrico. El líquido Vomitas y te lo no, ya puedes entender. ¿Qué es vómito? ¿Qué es un vómito? ¿Cómo podemos decir tiene reflujo, porque regurgitación reflujo, y qué es vómito? El reflujo sería después de comer, después de la ingesta de alimentos también. La función del vómito es. No, pues el reflujo no va a botar nada de alimento. Claro que bota alimentos. Náuseas, no. Tiene que ver con la náusea, pero no es el reflujo. Ya. Bueno, después de que se la necesidad de vomitar, pero sí llega por igual sale. El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. ¿Qué significa? Que existe arcada, existe contracción de la pared abdominal e incluso existe náusea previa. El vómito es un acto, es un reflejo más activo. En cambio, la regurgitación o reflujo es el desplazamiento sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago y la cavidad oral. Igual es contenido gástrico, igual llega a la boca, pero el mecanismo es diferente. Cuando hablamos de vómito, hablamos de fuerza abdominal, de movimiento, de arcada, de náusea. Cuando hablamos de reflujo, simplemente es un reflejo más pasivo, como diría, el niño simplemente se rebalsa. ¿Ya? Entonces, cuando viene el papá y dice, está vomitando, igual que ustedes, todos los papás dicen, vomitó porque ya le di la leche que acaba de tomar, la acaba de sacar. Entonces, no es eso, sino tú tienes que preguntar o tienen que preguntar ustedes, ¿hubo náusea, hubo arcada, hizo o simplemente se le salió la leche? ¿Ya? Y dicen, no, acababa de tomar y se le salió la leche, aquí le derramó el hilito de leche, eso es reflujo. Si te dicen hubo náusea y arcada previa, entonces hablamos de vómito. ¿Ya? En los niños y recién nacidos y lactantes es más común el reflujo que el vómito, especialmente en los niños pequeñitos. ¿Por qué? Porque tienen una inmadurez nerviosa, la peristalsis también es diferente, está madurando, puede ir más rápido, puede ir más lento. La barrera antirreflujo está inmadura. ¿Qué nos evita el reflujo? En todo caso, el vómito no puede sustituir. El esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior está inmaduro. No se cierra de manera adecuada o tiene un cierre intermitente, entonces es mucho más fácil que el niño saque la leche. Y la capacidad gástrica, ¿no? Es más pequeña. Otra cosa, errores en la dieta, mala dilución de las leches si están con leches de fórmula, alimentación líquida, eso ya también tiene que ver con los niños pequeñitos, postura horizontal, esto es importante también cuando ustedes empiecen a orientar en lactancia materna, que el niño cuando tome leche, si es de pecho tiene que estar inclinado, tiene que haber un cierto grado de inclinación. Y si es de biberón, tiene que estar inclinado también, porque sabemos que la clásica mamá que tiene la cuna, deja al niño ahí, le pone almohadas alrededor, con el biberón ahí pegado y con permiso, hasta luego. Entonces es más fácil que haya reflujo. Aerofagia fisiológica. ¿Qué es eso? Que trae aire.
Todos los bebés lactantes menores de 6 meses tragan aire, pues. De por sí, aunque les den el dichoso chupón antigases, todos tragan aire, todos los niños después de lactar tienen que hacerles sacar los gasecitos, como si hacerlos eructar, porque si no es mucho más fácil que por el estómago distendido, la poca capacidad gástrica, el niño tenga más reflujo. Y bueno, malformaciones e infecciones más comunes. Causas de vómito y o reflujo. ¿Es necesario la medicación para los gases? No, supuestamente. Ahora aquí, esto es aparte, es un tema que ahorita voy a sacar un ratito. Existe lo que es el cólico del lactante. ¿Ya? El cólico del lactante te da porque por aumento o demasiada ingestión de gases. El niño tiene cólicos y dolor por acumulación de gases. En esos casos, cuando es un cólico muy frecuente, sí se tiene que dar. Si el niño puede canalizar los gases, no tiene cólico, no tienes por qué darlo. Ahora, ¿cómo se sacan los gases? Ahorita ya que vino una pregunta, se me ocurre preguntarles a ustedes, ¿cómo se sacan los gases? Ya. El hecho es tan fisiológico que la mayoría cree que tengo que ponerme al hombro y que tengo que golpear. Y no. Claro, de pancita, ahora suelta la panza y ya. Puede ser, dependiendo del niño, ahora sí que dependiendo del niño, esto como un dato extra, puede ser hasta simplemente meramente posicional. Después de tomar leche el niño nunca lo tiene que poner en posición horizontal. ¿Por qué? Porque también aparte del reflujo, la canalización de gases no es fácil para el niño. Si lo mantenemos semisentado, posición vertical durante más o menos 20 minutos, solito lo va a expulsar en general. Entonces, ¿por qué se golpea? No sé, porque creen que así sale más fácil. Hasta hay técnica de golpeado. ¿Saben cuál es la técnica? ¿Cómo? Exactamente. La técnica no es le voy a dar la mano porque le va a doler, sino hay que hacer un pequeño huequito acá para hacer incluso presión de aire. Este sirve para sacar gases y va de abajo para arriba, ¿no? De forma lenta y continuada hay técnica, pero se ha visto que con simple posición el niño va a sacar los gases sin necesidad de andarlo golpeando. ¿Por qué nos indica el golpeo? ¿Qué creen? Casi. ¿Qué puede pasar? ¿Estos niños tienen control de cuello? No. Y si ustedes los empiezan a golpear y no los agarran bien, ¿qué creen que va a pasar? Tienes que agarrar la cabeza. Claro, le agarro la cabeza y otra cosa que puede pasar, los vasos y las venas de los niños en el cerebro son más frágiles. Si los tenemos demasiado tiempo así, existe algo que se llama el síndrome del niño sacudido. ¿Han escuchado eso? Sí. Es algo, y cuando tengan hijos o si los tienen van a tener más cuidado, es una causa muy frecuente, ya me olvidé del tema, ¿verdad? Último, ya. Es una causa muy frecuente de hemorragias o microhemorragias cerebrales. ¿Por qué? Y como les dije, los vasos sanguíneos de los niños a nivel cerebral son más delicados que los de nosotros. Entonces, cosas tan sencillas como hacerle con mucho ímpetu y de fuerza en la parte de sacar los gases pueden hacer que haya este bamboleo y empiecen estas microhemorragias. La causa más común del niño sacudido es la clásica que nos encanta ver de que agarro al niño, lo lanzo al aire y lo vuelvo a agarrar. Ahí ya fue. Después de eso pueden presentar hasta convulsiones. Entonces no lancen así. Ya. Listo, dejando fuera de tema, en cuanto a los gases, vamos a eso no es una medicación forzada a menos que haya cólicos frecuentes. Ya. Bueno, causas de reflujo y vómito. En pediatría tenemos varias. Cuando hablamos de obstrucción, hablamos ya de malformaciones como atresia, estenosis intestinal, una malrotación, vólvulo, ilio meconial, cuerpo extraño, invaginación, hernia intraencarcelada. Una común es el ilio meconial. ¿A qué se refiere? Es a que el niño las primeras evacuaciones las retrasa, ¿ya? Entonces, por eso es meconial, porque no las llega a sacar.
Trastornos gastrointestinales, enfermedades como enterocolitis necrotizante, el reflujo gastroesofágico se encuentra acá, ilio paralítico, peritonitis o gastroenteritis, y hablando de infecciones. Extradigestivas también nos pueden provocar vómitos, sepsis, meningitis, como vimos anterior semestre, la neumonía por tos continuada y excesiva, hepatitis, infecciones urinarias también provocan vómitos, o sea, muchas cosas provocan vómitos. Neurológicos, hidrocefalia, edema cerebral, hematoma subdural y tumores también. Trastornos metabólicos y endocrinológicos como errores innatos del metabolismo, insuficiencia suprarrenal o hiperfunción renal, cetoacidosis diabética, trastornos renales como insuficiencia renal, uropatía obstructiva, intoxicaciones como lo que le pasó a tu sobrino, o sea, medicamentos o cosas que les dan. Un caso personal a mí me pasó, hablando de eso, que una niña llegó con mucho vómito y tenía una característica muy interesante, aparte de vómito y irritabilidad, tenía manchadas casi naranjas las palmas de las manos, las plantas de los pies y la punta de la nariz. ¿Qué creen que fue? ¿Qué? Y es algo que puede pasar mucho. Ahora que lo pienso, esa vez la mamá se negó hasta el final y fueron los excesiva cantidad de betacarotenos, aumento de excesiva cantidad de vitamina A, las dichosas perlitas que pueden provocar eso. Entonces, mucho cuidado. Y psicogénicos, anorexia nerviosa, bulimia y embarazo. Esto ya hablamos de más que nada de adolescentes, ¿ya? ¿Cómo hacemos un diagnóstico teniendo tantas causas? ¿Cómo puedo orientarme? Pues haciendo buenas preguntas. Cantidad y frecuencia de la alimentación, si hablamos de niños pequeños, especialmente niños que están en lactancia. Luego los papás creen que el niño que llora, el niño que tiene que tomar leche y el biberón a cada rato, por supuesto que lo va a vomitar. La técnica, la preparación, como les dije, las diluciones, a veces hacen diluciones demasiado espesas, el estómago no lo puede vaciar y termina sacándolo, o diluciones demasiado diluidas, pura agua y nada más. Composición y comportamiento durante la alimentación. Esto me pasó muy gracioso en una fiesta y no tuve que intervenir. Ahora que tengo mi hija que tengo que ir a los cumpleaños, tenían el bebé chiquito de 1 año y medio, lo pusieron en la carriola. Nunca hagan eso, por favor. La carriola normalmente, ¿qué inclinación tiene? ¿Qué es carriola? ¿Qué es carriola? Carriola es los carritos, los cochecitos. Andadora. No, el andador es otro. El andador es un No, poco no, más. es para llevar al niño en ese cochecito. La inclinación no es de 90 grados, 100% sentado el niño no está. Normalmente está como mucho 45, 60 grados. Entonces, claro, dirá semi-fowler. Y aparte de eso, no es 100% dura la parte de atrás de la espalda, ¿verdad? El niño termina así. Entonces, pónganse al pobre niño semisentado, todo jorobado, con el cuello así, le están dando la papilla. ¿Qué pasó? Vomitó, o sea, los quiero ver comer de esa manera, realmente. Yo dije, pobrecito. Atragantamiento, tos, arqueamiento, rechazo de la toma, disconfort, también son temas que hay que preguntar. Bueno, ¿cómo podemos preguntar o cómo podemos ir distinguiendo el vómito? Preguntando diferentes aspectos. Esto es el patrón del vómito. Si es alimenticio, si es mucoso. Si es alimenticio, pues sabemos que es probablemente por un problema gastrointestinal. Si es mucoso, como les dije, una neumonía puede provocar tanta tos que terminas vomitando los opaques en flemas. Si es bilioso, hablamos de una solución más baja porque ya estamos hablando de contenido duodenal, ¿verdad? Si es fecaloide, más abajo todavía, o si es hemático, sangrado. Relación con la ingesta, si es concomitante, si es inmediato, si es tardío y de éxtasis. ¿Cuánto tiempo después de la alimentación? Inmediatamente después, media hora, 1 hora, o muchas veces el vómito es cenó hoy, cenó ayer y hoy en la mañana estaba vomitando. ¿Concomitantes qué significa? Inmediatamente. ¿Y ese rato? Lo tragó y lo sacó. Bien. Prácticamente casi me llegó al estómago. ¿Ya? Frecuencia y cantidad, leves, continuos, cíclicos. La fuerza, variante y continuo escaso, con fuerza, con náusea o a chorro. Aquí es interesante este tema, a chorro, ¿ustedes qué entienden? Expulsivo. ¿Qué casos pueden ser expulsivos? Aparte de cuando estás bien tomado. Podría pasar, ¿no?
Podría pasar que exactamente, vómito. traumatismo craneoencefálico, hipertensión intracraneana te dan vómitos expulsivos, ¿ya? Y aunque te ríes, sí puede pasar en el campo, los niños los hacen tomar chicha desde los 10 años. ¿Verdad? Sí. Existen adolescentes con hepatopatía alcohólica. Entonces, cuando hagan servicio de campo, no se asusten. Ya, carácter mantenido, estable, progresivo. ¿A qué se refiere esto? Mantenido, bueno, vomitan después de comer. Estable solamente 3 veces al día, o me ha pasado solo en las noches. Y progresivo, ¿a qué se refiere? Primero empezó poquito y luego fue aumentando y aumentando y cada vez fue más cantidad y más fuerza. Y tiene relación con una enfermedad que vamos a ver. Asociación con fiebre, más probablemente sea infección, dolor, letargia, estamos hablando de problemas tal vez neurológicos, con diarrea, con melenas o síntomas respiratorios. Vamos a ir preguntando con qué está asociado, síntomas acompañantes y signos de alarma. Hemorragia gastrointestinal, vómito violento, que estamos hablando del explosivo, y comienza después de los 6 meses con letargo. Estamos hablando de intoxicaciones. Otras cosas que podemos hacer: preguntar historia médica anterior, si era un niño prematuro, mucho más fácil que haya una incontinencia o una inmadurez del esfínter, alteraciones en el crecimiento, cuando tenemos pacientes con enfermedad por reflujo, como lo vomitan o no tienen una buena alimentación, estos niños pues no crecen. Si tuvo cirugías previas, podríamos estar pensando en algún tipo de obstrucción y enfermedades recurrentes. Historia psicosocial: niños que están, ya habíamos hablado un poco antes, que están bajo estrés, que los papás están peleando, que el ambiente familiar no es bueno, pueden manifestar también vómito. Depresión, simulación, simplemente para llamar la atención empiezan a vomitar, o simplemente porque los están regañando, es tan fuerte el estrés del regaño que también empiezan a vomitar. Esto ya es adolescentes, deformación de la imagen corporal y escasez de autoestima. La historia familiar: si hay una enfermedad significativa gastrointestinal, tal vez una enfermedad como puede ser enfermedad celíaca, entonces podemos estar pensando en eso. Y el examen físico: cómo está el desarrollo del niño, cómo está su estado nutritivo, su hidratación y su estado general. Esto es hablando en general de vómitos y cómo irlos abordando. ¿Qué podemos pedir? Obviamente no vamos a pedirle todo esto a todos los niños que vengan vomitando. De acuerdo a lo que vayamos nosotros distinguiendo y suponiendo, vamos a ir pidiendo. Hemograma, electrolitos, esto más que nada dependiendo del estado de hidratación, bicarbonato, urea, creatinina y glucemia. Como les dije, más que nada el estado de hidratación. Examen general de orina, podemos pensar en una infección urinaria, que dijimos que también nos da vómito, glucosuria, si hay diabetes también puede dar vómito, cuerpos cetónicos o buscar tóxicos, o pruebas de alergia, pensando en alergias alimentarias. Ecografía abdominal, buscando algún tipo de estenosis y obstrucción, lo mismo en radiografía de abdomen, puede ser el cúbito lateral izquierdo y supino. Todos buscando formaciones anatómicas y de obstrucción, sabemos que si cambiamos la posición en que hacemos la radiografía, las burbujas también tienen que ir cambiando. Tránsito intestinal, anomalías anatómicas altas, esto es con vario o con contraste. El enema con vario es obstrucción intestinal baja, ya son enemas por la parte de abajo. Y endoscopías digestivas altas y bajas, también buscando alguna patología como esofagitis, úlcera duodenal, enfermedad inflamatoria intestinal o anatomías, alteraciones anatómicas. La estenosis pilórica se detectaría que a los 2 días de nacido ya sería rápido, ¿no? Porque en ese momento estaría vomitando. ¿Cómo procesar el alimento? El alimento cuando nace es normal. Ahorita vamos a hablar de eso. Es muy interesante la estenosis pilórica. Tratamiento, pues dependiendo de la causa, tratamos el vómito, rehidratación, ayuno si se necesita. Medicamentos como metoclopramida, domperidona y cisalpírica depende de la enfermedad. Por ejemplo, en diarrea sí se utiliza, en gastroenteritis se utiliza metoclopramida, domperidona. Los antieméticos, ¿debería usarse? Ajá. En una gastroenteritis, sabemos que gastroenteritis viene diarrea, vómito, fiebre. Podría estar para ayudar a que no tenga ¿Ustedes pérdida de creen que sí? líquidos. Salvo casos de demasiado vómito, en general
No, porque altera el movimiento intestinal. ¿Por qué se da la diarrea? Dependiendo del microorganismo, puede ser secretora, puede ser osmótica, pero en general el movimiento intestinal acelerado también es un mecanismo de defensa para eliminar ¿qué? Lo que te hace daño. Y si nosotros detenemos ese mecanismo intestinal, no le ayudamos mucho, ¿verdad? Entonces no debería estar indicado a menos que sean casos extremos. Antagonistas de las 5-HT3, que son ondansetron y grinacetrón, eso tienen menos efecto central, más periférico, también pueden estar indicados en casos de vómitos muy persistentes. Y benzodiazepinas, principalmente en un posoperatorio, ¿no? Por efecto sedante. Bueno, no vamos a hablar más en general, nos vamos a ir al específico. Sé que la gastroenteritis ya debería llevar. Entonces vamos a hablar ahora sí de reflujo gastroesofágico como tal. Como dijimos antes, es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico a la boca, eso ya quedó claro. Normalmente son postprandiales y hay una frecuencia del 18% de los lactantes llegan a presentar este reflujo gastroesofágico. ¿Por qué pasa? Porque se supera la capacidad defensiva de la mucosa gastroesofágica. Y cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando ya empezamos a ver inflamación, es el regreso del contenido gástrico a través del esófago por un esfínter esofágico inferior mal inmaduro. En lactantes y niños pequeños, el sistema antirreflujo está limitado, la paréntesis esofágica es más lenta, entonces puede ser más fácil que haya reflujo. Y la competencia del esfínter esofágico inferior, como les dije, hay relajaciones espontáneas o es inapropiado, no llega a cerrar de manera adecuada. Entonces la anatomía del antirreflujo está alterada. Doctora, y lactose, ¿cuál es el patológico? ¿Perdón? ¿Cuál es el patológico? ¿Cuál es el patológico? Ahorita lo vamos a hablar. Existe el reflujo gastroesofágico fisiológico del lactante. Es un reflujo que al niño no le causa más problemas que eliminar un poquito de leche. Y el reflujo gastroesofágico como tal, que ya es patológico y que sí produce alteraciones, y justo es lo que voy a decir. Como les dije, fisiológico, regurgitación con frecuencia, pero tenemos adecuada ganancia ponderal y no hay ni síntomas ni complicaciones. Es muy común, por ejemplo, que ustedes le pregunten a los papás y te digan, sí, después de que le saco los gasecitos, saca lechita. O leche con quesitos, como le dicen, que es ya la leche cuajada por culpa del ácido gástrico. Es escaso, no es mucho, puede ser después de cada toma, pero el niño gana peso y está tranquilo. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ya son regurgitaciones o vómitos copiosos y constantes, es mucha más la cantidad y el peso se queda estacionario o descendente. Ese niño no crece de manera adecuada, no engorda de manera adecuada y muchas veces ya viene acompañado por síntomas pulmonares y digestivos. Específicamente, ¿qué síntomas? Pues son muchos, así es que se van clasificando por categoría. La primera puede incluso tener un poco de náusea, regurgitación y vómito cuando es muy fuerte o el esfínter definitivamente no funciona. En el grado 2 tenemos rechazo de alimentación, pesadez postprandial, el niño llora después de tomar la leche, pérdida de peso, malnutrición, irritabilidad y llanto. Ya la tercera categoría es ya orinofagia y disfagia, esto ya es por la acidez gástrica que está pasando a través del esófago, dolor torácico, dolor retroesternal, dolor abdominal y alteraciones en el esmalte dentario, esto ya con niños un poquito más grandes. Hay tanto ácido a nivel de lo que es esófago, incluso cavidad bucal, que los dientes se ven alterados. Ya un grado más alto, hablamos ya incluso de hemorragias, hematemesis, melena, palidez, anemia y esofagitis. Hablando de alteraciones más respiratorias o de la vía aérea superior, apnea, cianosis, tos nocturna, estridor, esto es por la misma inflamación laríngea, sinusitis, otitis y faringitis son bastante comunes. ¿Por qué? Porque por medio del reflujo, si tenemos un niño completamente acostado en 90 grados, es más fácil que llegue la leche también al oído. Bronquitis, asma y neumonía recurrente. Niños con asma de difícil control, estoy hablando ya de niños más grandes, se tiene que pensar en reflujo gastroesofágico. Sintomatología neurológica, tics, el síndrome de Sandija, que ustedes pueden ver acá, que es una hiperextensión del niño, inmediatamente después de tomar la leche hacen esto.
Tomaron la leche y se están hiperextendiendo. Ahora, no se van a preocupar, hay niños que normalmente después de su leche están dormiditos, están tranquilitos y de repente se empiezan a mover y llegan así y luego se vuelven a poner a su posición. No se asusten, no todo lo que pasa es, no todos son así. Este es lo que le terminé de dar la leche, saqué los gases, lo puse en la cama y ese ratito, ya se pone duro. Retraso psicomotor y parálisis cerebral también tienen que ver con el reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y en el caso de reflujo postcirugía, atresia de esófago, hernia diafragmática y malrotación. ¿Dudas? Tics, más que nada hablan como de la rumiación cuando tenemos el reflujo que nos llega demasiado a la boca. El niño que llega a hacer eso. Luego dicen, es que tiene el tic, o parece que siempre me está pidiendo leche, o también está el tic de la nariz. ¿Por qué? Porque le llega el reflujo a la nariz y siente que está obstruido y está a cada rato como que sorbiendo. Eso. ¿Qué pruebas se pueden hacer en estos niños? Bueno, les voy a hablar de las buenas, las malas y las peores. En general, el diagnóstico es clínico. Al principio el tratamiento es de acuerdo a la clínica. Antes, un poco de historia, se utilizaba lo que es el tránsito digestivo superior con bario, ¿ya? Le dábamos al niño bario mezclado en su leche y esperábamos a que se hiciera el reflujo por medio de la fluoroscopía. Esta ya se ha visto que tiene baja sensibilidad y especificidad y el valor predictivo realmente no es muy alto y da muchos falsos positivos. Lo digo porque creo que en algún lado lo siguen usando. La ecografía, la sensibilidad no es muy alta y no sirve pero más que nada para descartar otro tipo de obstrucciones, como por ejemplo la hipertrofia del píloro. Ahora también se llegó a utilizar la pH-metría esofágica. ¿Qué es la pH-metría? Te meten como un sensor a través del esófago, justo por encima del esfínter esofágico inferior y van viendo la acidez que tiene durante el día. La duración es de 18 a 24 horas, el sensor es muy delgadito, chiquito, es más pequeño que una sonda y se queda en la nariz, pasa por la nariz. Y eso no tiene alta especificidad y sensibilidad cuando hablamos de niños no lactantes, que ya tienen un reflujo más ácido. En los niños lactantes no mucho porque la leche es ácida o alcalina. Alcalina, entonces creen que va a tener más reflujo ácido o alcalino. Alcalino. Existe algo que se llama pH-metría con impedancia, que también se toma en los alcalinos. Entonces en niños menores de 6 meses ese es el indicado. ¿Cuándo se pide? No en todos los niños que sospechemos reflujo porque va a ser una exageración, tiene indicaciones muy específicas, como el reflujo gastroesofágico, que es una evolución no favorable a pesar del tratamiento. Es decir, clínicamente dijimos, este niño tiene enfermedad por reflujo, regresa la leche, no está ganando buen peso, le voy a dar tratamiento, va a hablar en un rato, no mejora, le puedo pedir una pH-metría. Establecer relación de reflujo con síntomas extradigestivos como neurológicos y pulmonares. Cada que tomo la leche empieza a toser como loco, o toma la leche y se pone en la posición de Sandífer. Entonces, para poder tener una mejor relación de reflujo con los síntomas, le podemos pedir una pH-metría. Para este caso, los papás en especial se les pide que tomen y apunten en su libreta a tal hora, le debe comer, y el pHímetro por hora ya te va registrando también los picos de reflujo. Y control de la eficacia del tratamiento, también es otra indicación. Otros métodos diagnósticos que se utilizan, la gammagrafía con tecnesio, tiene mejor sensibilidad y especificidad a lo que es la radiografía, pero también es muy molesta de hacer. Endoscopías, se utiliza un fibroendoscopio pediátrico flexible y al niño se lo pone bajo analgesia. Esto es más que nada para niños con criterios de reflujo comprobado por pH-metría, es decir, si tiene reflujo, vamos a ver qué grado de esofagitis tiene para tomar biopsias. Es la primera prueba de reflujo gastroesofágico si tenemos algún tipo de sangrado, hematemesis o alteraciones o dolor al momento de la digestión, disfagia, pilosis, dolor retroesternal. Diagnóstico en cuadros graves también y excluye otras patologías por la toma de biopsias, ¿no? Ver que no haya más problemas. También se pensó en la manometría, al fin y al cabo el esfínter no está cerrando bien, vamos a ver cómo funciona. En general no es una prueba única para valor diagnóstico porque sabemos principalmente en los niños chiquitos que de por sí ese esfínter no está maduro.
El esfínter espágico, para tenerlo positivo, tiene que tener una presión menos de 10 y una longitud menos de 2 centímetros. Y más que nada es para excluir anomalías esofágicas. En cuanto al tratamiento, a mí me dio controvertido el tratamiento. Cambios dietéticos en niños grandes, disminuir las grasas, disminuir los irritantes, disminuir las gaseosas, ¿verdad? Porque sabemos que estos provocan más reflujo. Si tenemos alguna sospecha de la proteína de la leche de vaca, que también nos da reflujo, dar leches hipoalergénicas. Tratamiento postural. Se ha visto que el decúbito prono ayuda a disminuir el reflujo en niños pequeños, pero tiene un gran en contra, que es el síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Ustedes saben qué es eso? No hay causa aparente, simplemente son niños, bueno, en general se ha visto que tal vez por asfixia o para posición. ¿Cómo es la posición prono? Boca abajo. Boca abajo. En niños que no tienen buen control de cuello puede pasar que de repente se muevan un poco y en una superficie blanda terminen asfixiándose. Entonces, si lo van a hacer o si lo van a indicar, siempre tiene que ser con vigilancia y en superficies duras. De cualquier manera, les digo, es controversial, pero a veces llega a indicarse. Y ya también en niños menores de 1 año, otra indicación puede ser lateralización izquierda con elevación de la cabecera de la cama. Muchas veces indica que se eleva la cabecera, o mejor dicho, toda la cama a unos 30 grados y lo acuesten del lado izquierdo para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante. Pero los estudios hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no funciona. Cambios en la vida del niño y adolescente, esto ya en niños más grandes, dejar la exposición al tabaco, evitar alcohol y pedir pérdida de peso si están obesos, evitar cafeína, chocolates y comidas picantes. Doctora, para poner para subir. muy chiquito, no colocamos una almohada así en su cabecita. No debería colocarse almohadas. ¿Por qué? Porque la posición es muy mala. Ningún niño chiquito tiene que dormir con almohadas porque aparte el perímetro cefálico es más grande que el resto del cuerpo, entonces ya de por sí son así, para adaptarse otro. Lo que se hace es elevar toda la cama. Vamos a poner un ejemplo, esta es la cuna de mi niño, voy a tener que elevarla toda en esta posición. No le voy a poner más almohadas aquí para que se doble más. ¿Ya? No pasa, se mueve y termina. Al vecino. Por favor. No es mucho lo que hay que inclinar. Por eso les digo aquí desde sencillo. Ya. Tratamiento farmacológico, esto sí se está haciendo muchos estudios, en general se puede indicar. Supresores del ácido como antagonistas H2, simetirina, nisatidina, que son los más comunes. La ranitidina está interrogada porque se utiliza mucho, pero estudios como tal no hay. Inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol también se pueden utilizar. Antiácidos como el hidróxido de aluminio y de magnesio también, pero solamente a corto plazo en casos de epidosis o mucho dolor y molestia por el reflujo. Y tratamientos procinéticos como la cisaprida. Sin embargo, este tiene el riesgo de arritmias, entonces tiene que darse con mucho cuidado. Otros medicamentos que se utilizan procinéticos, en este caso sí están la metoclopramida y la domperidona, y se pueden utilizar por periodos cortos, igual lo mismo, están en estudio. Pero se ha visto en general que funciona. En último caso, en casos muy severos, muy graves, está el tratamiento quirúrgico, que es la multiplicatura de Nissen. En casos, como les dije, muy graves, como una esofagitis crónica o niños que ya tienen un daño neurológico asociado. ¿Qué es lo que hacen? La parte más alta del estómago rodea el esófago, lo cosen y lo cierran. Puede ser total, como en este caso, y parcial, como en este caso, dependiendo del grado de reflujo. Bueno, esquema diagnóstico. ¿Qué voy a hacer con mi niño? Llega un niño que sospecho de enfermedad por reflujo, complicado, porque es frecuente, tiene síntomas frecuentes, acá está sacando leche, no tiene buena ganancia de prueba. En general, al principio no tengo que hacer ninguna prueba diagnóstica, como les dije, el inicio siempre es clínico, y mi tratamiento puede ser con dieta y procinéticos, ¿no? Ahí, en esto de dietas en los niños chiquitos, hay algo que se llama las leches antirreflujo, que también está muy peleado,
que tienen espesantes de la leche supuestamente para que se queden en el estómago y no salgan. Pero esos también espesantes pueden producir más cólico y más estreñimiento. Entonces estamos así. Pero procinéticos sí le podemos dar y esperamos la evolución durante 1 a 4 semanas para ver cómo reacciona. Si no mejora, ya hablamos de un reflujo gastroesofágico persistente. Entonces, ya sea que venga como un reflujo complicado, como un reflujo gastroesofágico persistente, lo que sigue es intentar hacer, o se puede ver, esto es un poquito antiguo, el tránsito gastroesofágico, gastrointestinal, para ver qué grado de reflujo tiene, o ya podemos hablar de un tratamiento un poco más fuerte, con dieta, procinéticos, postural, y ya empezamos con los inhibidores de la bomba de protones o los inhibidores H2. Igual, el tiempo de vigilancia de evolución es 1 a 4 semanas. Si esto no mejora, directamente y de preferencia siempre es directo a la endoscopía. Ahora, si desde un principio, como primera instancia, ya llega el niño con reflujo complicado y datos de esofagitis o síntomas del cuadro 3 y 4, ¿se acuerdan cuáles eran 3 y 4? Entonces los pongo. Se refiere, estos números se refieren a este. Eso. 3, problemas digestivos, dolores, y 4, cuando ya estamos hablando de sangrado, ¿verdad? Entonces, aparte del reflujo, cuando hablamos de complicado, ya tiene dolores digestivos y tiene hemorragias, entonces se solicita endoscopía, y de acuerdo a la endoscopía va el tratamiento, ya sea que se dé igual dieta, procinéticos postural y los disminución de la acidez gástrica, o podemos ir directo a la cirugía. ¿Cuál era la cirugía? La de miel. La conducticatura del mismo. Ahora tenemos algo que se llama reflujo gastroesofágico inusual, cuando aparte tiene sintomatología respiratoria y neuronal. Entonces, en estos casos, como dijimos, la fleximetría sí está indicada y de acuerdo a eso se va dando tratamiento con procinéticos y dieta. Se hace igual una vigilancia de 1 a 4 semanas y si no, ya se inicia la endoscopía. Entonces, básicamente el tratamiento sigue siendo procinéticos o inhibidores de la bomba de protones si es que está muy elevado, o finalmente termina en cirugía. Todo tratamiento, toda medida correctiva debe vigilarse durante 1 a 4 semanas. ¿Dudas con reflujo? ¿No? Descanso. Mi garganta no me da. Vamos a hablar de 2 temas más y terminamos. Conste que estos últimos 2 son también para el parcial. Si quieren los doy por avanzado, ya verán que ¿Nos va a pasar así? no. Hablando de diapositivas y temas, ¿ya han entrado al módulo? Bueno, ya está todo. Sí. No hay donde perderse, ya lo subí todo. Sí, uno es un link, pero los demás son PDFs. Ya. Bueno, yo les dije a principios de año que era solicitud del docente. Yo pensé que era broma. No, y como me dio flojera imprimir todo para dejarlo en la fotocopiadora y que todos tienen internet, pues yo solicité móvil. Así es que está ahí. Las diapos es lo único que les va a faltar. Ya. Hipertrofia de píloro. ¿Qué es? Es una patología quirúrgica bastante común en la edad pediátrica, o sea, sí o sí de tratamiento de cirugía. La porción pilórica del estómago está normalmente gruesa, crece y provoca un cierre. Voy a cerrar porque el ruido. Ya. ¿Qué pasa? Hay elongación y engrosamiento del canal pilórico, lo que produce una obstrucción gástrica y por lo tanto también dilatación del estómago, hipertrofia y peristalsis compensatoria del estómago y eventualmente llegamos al vómito. Estas se presentan después de haber nacido, no es que vengan con el nacimiento ya con la hipertrofia, sino nació y le pasó.
multifactorial, en general no hay una causa determinante que diga que por culpa de esto el píloro se hizo hipertrófico. Pueden ser ambientales como tabaquismo materno, fórmulas lácteas o pesticidas, o también genéticos. Se ha visto que hay una agregación familiar del 15%. La incidencia es del 0.1 al 0.2%, es más frecuente en hombre que en mujer, con un 4 a 6 a 1 en cuestión de relación, y también tiene un detalle epidemiológico que es niño prematuro y primogénito en un 30-40%. Entonces, si nosotros juntamos el antecedente de primer varoncito y de paso nació prematuro, casi seguro que termine con hipertrofia. Pero no es excluyente, ¿ya? Cuadro clínico, la edad de presentación. Normalmente estos niños empiezan a presentar síntomas entre la tercera y la quinta semana de vida, o sea, cuando están cumpliendo el primer mes de vida. Es muy raro después de las 12 semanas, o sea, después del tercer mes. ¿Y cómo se presenta? Con vómitos postprandiales no biliosos y de inicio repentino, en un paciente previamente sano. Su primer mes de vida tomaba bien la leche, eliminaba sus gasecitos, estaba engordando bien y de repente empezó a vomitar. ¿Cómo son estos vómitos? No biliosos, por supuesto, porque está cerrado el píloro, entonces no hay contenido duodenal. Pero a esto me refiero con progresivo. Un vómito progresivo es esto. Empiezan con vómitos muy escasos, no después de todas las tomas, sino que dicen vomitaba al principio 2 o 3 veces al día, de poca cantidad, antes no vomitaba mucho o vomitaba menos, que con los días fue aumentando en frecuencia, que terminan haciéndose en cada toma, le doy leche y vomita. En cantidad, antes vomitaba poquito, ahora yo ya me di cuenta que todo lo que le doy lo está vomitando, toda la leche que tomo, incluso hasta en fuerza. Llegan a ser también estos, pueden llegar a terminar siendo explosivos. Antes empezó como un reflujo, le siguió siendo el vómito. ¿Por qué? Porque sabemos que la peristalsis aumenta a nivel estomacal, entonces termina siendo vómito y finalmente terminó siendo explosivo. Que llega explosivo ya está gacho. Como les dije, puede iniciar como un reflujo y evoluciona a vómitos explosivos. El paciente es un paciente hambriento, en general está sano, excepto por la hipertrofia del píloro, entonces no está pasando leche del estómago al duodeno, no está procesando esa leche, que va a tener hambre. Entonces es lo que te va a decir la mamá. Lo que pasa es de que yo le doy leche, vomita y me llora pidiendo leche otra vez. Por supuesto, tiene hambre, pobrecito. Entonces está irritable, inquieto y llanto intenso luego del vómito, pidiendo tomar leche. Y toma leche como desquiciado. Le dan el biberón o la mamá le pone el pecho y está tomando como si tuviera un vaso de hambre. Si dejamos que este vómito continúe y nosotros no nos damos cuenta que puede ser una hipertrofia de píloro, podemos llegar a tener un niño con deshidratación. Y no solamente deshidratado, sino por la pérdida del ácido gástrico con hipocloremia, ¿verdad? Por el ácido clorhídrico que va perdiendo. Entonces tiene alteraciones electrolíticas. Signos tardíos, o sea, ya definitivamente estuvimos tan perdidos que no lo diagnosticamos, ya puede llegar a hematemesis, constipación, deshidratación severa y baja ganancia de peso e ictericia. Tienen que estar conscientes de que estos niños no solamente es gastroenteritis, el hecho de que se equivoquen diagnosticando porque dicen, esta es una gastroenteritis, otra vez una intoxicación, le están dando su dosperidona, su metoclopramida, no deja de vomitar y siguen insistiendo y bueno, por supuesto terminamos ahí. Aparte de la sospecha diagnóstica de niños de un mes, hombrecitos, primogénitos y tal vez prematuros, que les digo que no es excluyente, también pueden ser de segundos, terceros hijos, estamos con la triada característica del examen físico. La palpación de la oliva pilórica. Cuando administramos líquidos también vemos algunas características y la búsqueda de signos de deshidratación. La palpación de la oliva pilórica, ¿cómo se hace? El paciente tiene que estar tranquilo, porque si está llorando está contrayendo lo que es la pared abdominal, que no vamos a sentir nada. Se hace luego de que el paciente vomita. O otra condición, podemos ponerle sonda nasogástrica para vaciar el estómago. Cuando está vacío el estómago podemos sentir el píloro en decúbito supino y rodillas flexionadas para disminuir también la tensión abdominal. Tocamos debajo de lo que es el apéndice sifoides
y vamos a sentir un nódulo móvil de más o menos este tamaño, 1 a 2 centímetros en línea media o incluso cuadrante superior derecho. ¿Ya? Entonces vamos tocando, vamos sintiendo su pequeña pancita y vamos a sentir esa bolita. Pero tiene que estar tranquilo, rodillas flexionadas y el estómago tiene que estar vacío, porque si está lleno lo que vas a sentir es el estómago. Con mucho cuidado y con mucha paciencia, en el 85 a 100% de los casos podemos llegar a sentir la liga pilórica. Otra forma también es si digamos administramos líquidos. ¿Qué vamos a hacer? Le damos a un niño ya sea agua o su leche puede ser, y vamos a tener ondas peristálticas de lucha. Vamos a ver cómo se está moviendo ese estomaguito intentando pasar la leche al duodeno. ¿Se puede ver? Se puede ver, se llega a ver porque la peristalsis está súper aumentada. Estas ondas se mueven desde el hipocondrio izquierdo al epigastrio y obviamente como no pasó nada, ¿qué pasa? Viene después el vómito. Y buscar signos de deshidratación, porque pues, tanto vomitar y sin nada que ingerir, el niño se va a deshidratar en cuestión de horas. En cuanto al diagnóstico, muy aparte de la parte clínica, también podemos pedir estudios de imagen. La ecografía es la más común en pedir, tiene una sensibilidad bastante alta y su especificidad también puede llegar al 100%. Esto es más operador dependiente como la mayoría de las ecografías, entonces el que haga la ecografía tiene que ser alguien acostumbrado a hacer ecografías en niños. ¿Qué es lo que va a haber? Una musculatura pilórica engrosada con el canal pilórico de más de 14 milímetros de longitud y más de 4 milímetros de espesor en cuanto a la musculatura. También se puede pedir estudios contrastados con bario para ver la imagen filiforme y alargada del píloro que casi no está pasando, o como le dicen en colita de ratón. Endoscopía digestiva alta no es recomendable, ¿por qué? Porque no vamos a llegar a ver mucho más que la hipertrofia y es mucha molestia. Y en cuestión de laboratorio, si ya lleva mucho tiempo vomitando, como les dije, puede haber alcalosis metabólica, hipocloremia, hipocalemia y elevación de las bilirubinas indirectas. Entonces, viendo la imagen en una endoscopía, podemos ver, este es el píloro, aquí está la musculatura toda engrosada, la pueden ver, y el vaso chiquitito, por acá. Esta es una vista corte transversal y un corte longitudinal, igual la musculatura engrosada, y aquí apenas está la luz pilórica por donde podría pasar la leche. Ahora, en un tránsito, tenemos el estómago y el vaso chiquitito, ¿no? Pequeñito acá hacia el esófago. Es mínimo lo que está pasando. En cuanto al tratamiento, como les dije antes, meramente quirúrgico, pero no es decir, hipertrofia, al quirófano. Si ya tiene alteraciones hidroelectrolíticas y de ácido base, tenemos que corregirlas primero si no queremos que tenga un gran riesgo postquirúrgico. Estas correcciones, dependiendo de qué tan grave esté, pueden llegar a tardar de 48 a 72 horas. Es importante poner sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y no nos siga vomitando y siga perdiendo ácido clorhídrico. El tratamiento es quirúrgico, la cirugía se llama pilorotomía de Frederick-Ramstedt. Se puede hacer por la laparotomía o por la laparoscopía, últimamente se prefiere la laparoscopía, y se puede iniciar en este caso incluso la vía oral a las 6 horas después del tratamiento quirúrgico. Tratamiento farmacológico, mientras tanto, puede ser atropina para dilatar la musculatura pilórica, pero igual termina en cirugía. Entonces es una patología chiquitita, muy interesante, no muy complicada, que tenemos que tener en cuenta. ¿Dudas? ¿Divertido? Bueno, vamos a pasar a lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Esta es una patología que ha sido subdiagnosticada durante mucho tiempo, no la toman en cuenta, pero sin embargo tiene una relevancia bastante alta. Igual, en niños pequeñitos. Las proteínas de la leche de vaca son muchas y los alérgenos también, pero los más comunes es alergia a la caseína, a la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. Son los tres más comunes en cuanto a las reacciones alérgicas. Normalmente se dan en el primer año de vida. Las formas más frecuentes de alergia alimentaria en estos es del 2 al 3%. O sea, los niños menos de un año, la mayoría que van a tener alergia va a ser por la alergia a la proteína de leche de vaca. Esta puede ser mediada por anticuerpos, puede ser IgE
IgE, puede ser no IgE o puede ser mixto, o sea, no hay un patrón muy específico de alergia. La edad de inicio puede ser alrededor del año 8, de los 2.8 meses, 1.8 meses más o 1.8 meses menos, es decir, incluso desde el primer mes de vida ya pueden empezar a presentar alergia a la proteína de la leche de vaca. Es una alergia que gracias a Dios tiene muy buen pronóstico en la mayoría de los niños, ya que el 80-90% de ellos llegan a tener un desarrollo de la tolerancia en la edad escolar. ¿Ya? Y la mayoría, el 85-90% de ellos, incluso hasta los 3 años, ya pueden empezar a tolerar lo que es las proteínas de la leche de vaca. ¿Quién es el desencadenante de esta alergia? La leche de vaca. Ya. Por fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos diferentes factores que pueden promover la sensibilización a las proteínas de la leche de vaca, como la predisposición genética, si el papá tuvo, probablemente la siguiente generación también, infecciones, alteración de la microflora intestinal, o sea, dar antibióticos desde temprano. A esto se refieren a los niños prematuros que tuvieron sepsis, que ya le dieron neotaxima, ampicilina, gentamicina. Entonces se altera la microflora intestinal y es probable que termine con alteración de la proteína de la leche de vaca. La primera exposición, ¿a qué se refiere? Muchas veces las mamás la tienen a su bebé, lo primero que le ponen es el biberón, ni bien a las horas de vida, antes incluso que el calostro, o a los primeros 3 días. Entonces, estas primeras exposiciones inmediatamente a las fórmulas infantiles que están basadas en leche de vaca pueden producirnos alergia. Y la dieta materna. Ahora, una pregunta. Ustedes saben por ginecología, cuando una mamá decide tener su bebé por cesárea, ¿cuánto puede tardar en aparecer la leche? ¿Leche materna? ¿Qué? 24 horas. Muy rápido, 24 horas tiene suerte. Puede tardar hasta 3 días. No es general, pero puede tardar hasta 3 días en presentarse la bajada de leche. Cuando es una cesárea programada, no hubo contracciones y el niño nació de sorpresa. Entonces, en esos casos, ¿ustedes qué dicen? ¿Me espero a que le salga la leche a la mamá por el riesgo de la alergia a la proteína de la leche de vaca o le doy leche? Ese es el caso. No puedes dejar a un niño sin tomar su leche porque va a terminar con deshidratación e hipoglucemia, lo que puede provocar convulsiones y un montón de cosas, pero corre el riesgo de alergia a la proteína de la leche de vaca. Por eso, chicas, aquí una gran recomendación: no hagan cirugías programadas por el bien de sus niños. Hay quienes sí las operan y al poquito ya tienen una leche, ya le pueden dar el calostro al niño, no tienen que andarse suplementando, pero hay quienes no, tardan hasta 3 días en tener la bajada de la leche, entonces el niño tiene que tomar pues fórmulas infantiles. ¿Ya? Pero las madres sustitutas no se pueden, ¿no? Se podría, pero no es lo mismo que el calostro. Ahora, ¿ustedes saben qué tiene el calostro? Más grasa. Aparte también inmunológicamente ayuda mucho, ¿no? Entonces no es lo mismo que el calostro. Puedes pensar en una mamá sustituta, claro, últimamente creo que no hay muchas, pero lo general lo que se recomienda. Creo que puede ayudar también la estimulación de todo. El papá puede ir succionando, creo. No ayuda si se ve mal nacido. Ahí el rango más grande. A ver, ¿por qué se produce la bajada de leche? ¿Cuál es la hormona que sube? La oxitocina. ¿Y cuándo se produce la oxitocina? Durante las contracciones. Claro que sí. Antes de las contracciones, antes del trabajo de parto, no hay estimulación que valga. Y después de las contracciones, el mejor estimulador es el bebé. Punto. Y a pesar de que el bebé funciona como desesperado buscando leche, igual puede tardar 3 días en bajar. No estoy diciendo, por favor, que sea una norma que todas las que tengan cesárea van a tener cada 3 días, pero por lo menos la mitad sí. ¿Ya? Bueno. No, estaba diciendo que tiene alto contenido proteico y querían reemplazar con leche materna las creatininas y proteínas que se toman los semanas gimnasio. Mira qué interesante. Ya.
primarios afectados en esta alergia a la proteína de la leche de vaca, el tracto gastrointestinal, la piel y el tracto respiratorio son los que tienen más sintomatología por la alergia. ¿Qué es lo que va a pasar? Como les dije, son varias las proteínas sensibilizantes, más de alrededor de 20. Estas proteínas pasan al lumen intestinal. En el lumen intestinal son reconocidas por las células M. Estas se las presentan a las células dendríticas, que son las que las presentan al resto del sistema inmunitario, en especial a los linfocitos T operadores o T0. Estos presentan sobreexpresión de T2, va a aumentar el T2, la eliminación de citocinas proinflamatorias, L4 y L13, lo que va a hacer que los linfocitos B terminen eliminando inmunoglobulina E. Esto es en casos de alergia mediada por inmunoglobulina E. Pero también tenemos la alergia de que los tecooperadores eliminan o aumentan la producción de interleucina 5 y factor de necrosis tumoral, lo que nos va a dar reclutamiento de neutrófilos y activación de eosinófilos, y finalmente edema, dolor y funcionamiento normal orgánico. Esto ya no es inmunoglobulina E, ya no está mediado. Si se junta todo, tenemos el mixto. Solo para que sepan un poco de inmunoglobulina. Clínicamente, tenemos manifestaciones inmediatas, manifestaciones mediatas y las tardías. Las inmediatas es antes de los 30 minutos de haber tomado la leche. O sea, tomó la leche y antes de los que pasen 30 minutos ya tenemos esta sintomatología. Puede haber urticaria en la piel, exantema, síndrome de alérgico oral, que les voy a mostrar la foto, angioedema facial, anafilaxia, y normalmente esta sí está mediada por inmunoglobulina E. Las mediatas es cuando han pasado unas horas después de la toma, y normalmente son síntomas gastrointestinales. Estos ya no tienen mucha relación con la inmunoglobulina E. Y los síntomas tardíos, cuando han pasado entre 1 a 5 días después de las tomas de la leche, y pueden ser síntomas gastrointestinales, respiratorios o cutáneos. En este caso, la inmunoglobulina E, su respuesta es incierta, en algunos sí y en algunos no. Específicamente, como les dije, síndrome de alergia oral. Esto es lo que pasa. ¿Se puede ver? Después de tomar la leche, a los pocos minutos se le hinchan los labios, la carita, todo se pone roja, ¿ya? Edema labial. Vómitos también, diarrea con sangre en caso de alergias muy severas. Reacciones respiratorias, que se puede ver en un 20-30% y es mediada por inmunoglobulina E, rinitis y asma. Reacciones cutáneas, como la urticaria o dermatitis alérgica o la erupción eczematosa generalizada, ¿ya? En cuanto a la aparición tardía, ya estamos hablando de niños con dermatitis atópica. ¿Saben lo que es la dermatitis atópica? Es un tipo de piel muy reseca, puede ser incluso hasta muy roja, que produce comezón, los niños se raspan un montón. Entonces la dermatitis atópica le dicen es la piel alérgica, por decirlo así. Enfermedad por reflujo gastroesofágico en un 50%, están muy relacionados a alergia a la proteína de la leche con reflujo. Por eso muchas veces dice, tienes un paciente con reflujo, también le puedes cambiar la leche a hidrolizados. Esofagitis eosinofílica alérgica, esto ya es por endoscopía. Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, enteropatía por proteína de leche de vaca, puede producir estreñimiento. Son niños que tienen mucha irritabilidad y cólico, como podemos ver aquí, gastroenteritis y enfermedad pulmonar crónica inducida por la leche. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico existe un cuadro que se llama cuadro POMIS. Es un cuadro que nos da diferentes sintomatologías. Se le va graduando el puntaje y de acuerdo a la cantidad de puntaje que tengas puedes decir si es probable, es seguro o es improbable. Entonces tiene que ver con la edad de inicio, el tipo de síntomas, el tipo de alimentación, antecedentes familiares y también la alimentación de la madre tienen que estar junto con el POMIS. Preguntar por sus heredanos de la leche dentro de las primeras 24 horas de vida. Hay más riesgo, como les dije antes, incluso que el calostro ya le estamos dando, las fórmulas lácteas, entonces hay más riesgo de la proteína de la leche de vaca. Pedir IgE específicas. Existe la prueba de inmunoglobulina E específica para caseína para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, esta no es muy común. Ahora lo que más se está utilizando el POMIS.
prueba por función también, y lo que es el desafío doblesivo controlado con placebo. ¿Esto qué es? Le quitamos la leche durante 2 a 4 semanas, vemos cómo está la clínica, si la clínica desaparece, volvemos a darle la leche, se va introduciendo progresivamente a través de la proteína de leche de vaca, y si los síntomas vuelven a aparecer, bingo, sí puede. Lo difícil aquí es regresar a lo anterior, ¿no? Porque si el niño ya está bien, que papá va a querer volverle a dar la proteína. Bueno, este es el cómic. No tienen que saberlo, lo pueden encontrar en internet. Gracias. Y yo me lo sé, por favor. Tengo mi cuadrito de consultorio. ¿Por qué les pongo esto? Bueno, ahora sí voy a presumir un poco y tal vez no. ¿Se acuerdan que me fui de viaje antes de terminar el anterior semestre? Pues me fui al Congreso de Gastroenterología Europeo, que es el que da este tipo de reglas y este tipo de instrucciones. Entonces actualmente, y eso sí les puedo decir, bien actual, se está utilizando este como el método diagnóstico de preferencia para elegir la proteína de leche de vaca. Antes que inmunoglobulinas, antes que endoscopías con eosinofilia esofágica, etc., se utiliza el COMIS. Se ha visto que tienen mucha más especificidad y ayuda al mejor diagnóstico de los niños. Eso es de ahora. Bueno, por eso lo puse aquí, pero les digo, lo voy a encontrar en internet y no se asusten. ¿Qué nos valora? El llanto, por ejemplo, que tiene que relación con los cólicos, y el tiempo del llanto, que puede ir desde menos de 1 hora al día hasta más de 5 horas al día. El puntaje va de 0 a 6, imagínense un niño llorando 5 horas. Tiene que ver con el grado de regurgitación de 0 a 2 episodios, que puede incluso llegar a una regurgitación de la alimentación completa después de cada toma, igual el puntaje del 0 al 6. Alteraciones, eczema ectópico o alteraciones dermatológicas en la piel, si está en cabeza y cuello y tronco, si también ya llegó a brazos, manos, piernas y pies, y se les va dando puntaje. Las deposiciones, la escala de Bristol, desde heces duras a heces normales, podemos estar viendo tipo 3 y 4, y también vamos con sintomatología respiratoria, desde no tener nada hasta síntomas graves, como hablamos, incluso puede haber asma. Entonces estos niños se va dando el puntaje. Cuando hablamos de más de 12 es probable alergia a la proteína de la leche de vaca. Si es menos de 12, pues empecemos a buscar otra cosa. Otras pruebas, como les dije, solo esto ya es por cultura. La prueba intradérmica, que es de 6 milímetros en menores de 2 años, en cambio si es ya de 8 milímetros o más grande, en mayores de 2 años. Las pruebas mediadas por IgE, como el parche atópico, las pesquicinas, prioridad intestinal, eosinófilos, el factor necrosis tumoral y la endoscopía se hacían también para intentar buscar alteraciones por la alergia. Y la histología después de la endoscopía, ¿no? Que haya eosinófilos en más del 25%, eritema focal en colon, mucosa friable, etc. Entonces aquí está un bonito cuadrito diagnóstico. Tenemos un niño con sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, tiene tal vez síntomas respiratorios, tiene también síntomas cutáneos, tiene cólicos o tiene reflujo. Entonces preguntamos, ¿tiene síntomas y antecedentes sugestivos? Y es sí, se realiza el COMIS. ¿Ya? Directamente nos vamos al cuadro del COMIS. Si el puntaje es mayor de 12, entonces se realiza la dieta de eliminación. Quitamos la dieta de leche de vaca, o sea, cambiamos las fórmulas. Si hay mejoría, se realiza el desafío de las 4 semanas, que le digo que esto es lo más difícil, volver a darle la proteína de leche de vaca con el papá de que el niño está súper feliz y bonito. Y si aparecen los síntomas, ya tienes el diagnóstico seguro. Como ustedes pueden ver, prácticamente aquí ya no existe endoscopía, ni inmunoglobulinas, ni nada de eso. El COMIS es el que se utiliza ahora. Una vez que tenemos el tratamiento seguro, entonces nos vamos directamente bueno, el diagnóstico seguro, nos vamos a la lactancia, al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Es evitar nuestra alergia por edad. En caso de lactancia materna, esto es controversial, lo mismo lo voy a decir por lo que acabo de presenciar. La exclusión de lácteos en la leche materna, y decirle a la mamá no puede comer queso, no puede tomar yogur, no puede tomar leche. Al principio se hacía, ahora ha salido un nuevo estudio que demuestra que no hay ninguna diferencia en absoluto que le prohíba o no los lácteos a la mamá. Suplementar calcio también, esto sí ayuda a disminuir
una alergia. Fórmulas, las fórmulas extensamente hidrolizadas son las indicadas en estos niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. El nombre comercial no son las fórmulas hipoalergénicas o HA, así se las conoce. Estas fórmulas tienen las proteínas de menos de 5.000 kilodaltons, que son las pequeñitas, estas no deberían producir alergia. Y aún así hay niños tan alérgicos que llegan a tener ciertas reacciones a pesar de esta leche. En estos niños se pueden hacer fórmulas basadas en aminoácidos. Ahora existen en el mercado también algunas fórmulas que se les llaman parcialmente hidrolizadas, con las proteínas un poquito más grandes. ¿Por qué está entre interrogantes esto? Porque hay algunos países que las utilizan como el primer paso de tratamiento. Tengo mi paciente con alergia, le doy una fórmula parcialmente hidrolizada porque también llega a funcionar. Si no me funciona esta, bueno, me voy a la hidrolizada y ya muy raras veces a las extensamente hidrolizadas o a base de aminoácidos. Algunos países van a esos, otros prefieren directamente ir a las hidrolizadas, que en general es lo que más se solicita. ¿Cuánto tiempo le voy a dar esta fórmula? Hasta que el niño cumpla entre 9 y 12 meses, de preferencia cuando haya cumplido ya el año de edad. Mínimamente el tiempo de tratamiento tiene que ser por 6 meses. De ejemplo, si yo diagnostiqué al niño a los 3 meses de vida, entonces el mínimo de tiempo de leche hidrolizada tiene que ser hasta los 9 meses, un lapso de 6 meses entre uno y otro. Y después de los 6 meses mínimos de tratamiento o llegando al año de edad, se hace el nuevo desafío, que es volver a introducir la leche. En este caso la introducción es muy poquita, se va introduciendo de poquito, se van aumentando las tomas hasta que se llega a una cantidad promedio, como por ejemplo 2 biberones al día, y veremos si la sintomatología aparece en una semana o no. Si aparece en una semana, pues se vuelve a excluir la leche de vaca. ¿Ya? Le damos una semana para ya no darle. Para ver cómo funciona exactamente. ¿Qué laboratorios debería hacer? ¿Cómo debería ser el seguimiento? No hay laboratorios, no conviene, digamos, antes se utilizaba esto también igual por cultura general. Llegué al año de edad, voy a hacer la prueba, voy a ver si me resiste, le doy las leches de a poquito, y a medida que vamos pasando cada mes, le voy a tomar inmunoglobulina E a la caseína, y si me sube significa que tiene alergia y se lo quito. No, eso ya no funciona, es clínica. Empezó con sintomatología, no sé, cutánea, por ejemplo, entonces se lo quito, y me espero otros 6 meses. Como les dije, el 90% de estos niños a los 3 años ya no tienen alergia. ¿Y por qué se empieza el año de edad? Porque por lo menos más de la mitad de estos niños desde el año de edad ya no van a presentar esta alergia. ¿Ya? Casos crónicos muy raros, en casos de niños más de 5 años que todavía tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, sí se puede hacer seguimiento